Saludos para todos. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente y compartir la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero hablar acerca de nuestras convicciones como cristianos y cómo estas convicciones nos van abriendo paso o cerrando el paso mientras nosotros caminamos en esta vida en el Señor. Nuestras convicciones definen verdaderamente quiénes somos nosotros. Nuestras convicciones revelan lo que para nosotros es verdaderamente importante. Vivimos en un tiempo en que la mayoría de las personas se rigen por sus preferencias en lugar de tener convicciones con bases bíblicas que los arraiguen a Dios, a su palabra y al plan de Él para sus propias vidas. Entonces empiezo preguntándome, ¿qué es una convicción? Sería bueno que te hagas tú también esta pregunta ahí en casa. ¿Qué es una convicción? Quiero decirte que una convicción es básicamente una creencia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Y este es un concepto que lo vamos a usar nosotros, los hijos del Señor. Ahora, ¿cuáles son tus convicciones personales basadas en la palabra de Dios que rigen tu vida? ¿Tienes convicciones basadas en la Biblia que están dirigiendo tu vida? Y si las tienes, ¿cuáles son ellas? La verdad es que si tú anhelas vivir una vida piadosa, debes tener firmes convicciones bíblicas. La palabra de Dios es un ancla inconmovible en las tormentas que nos va a ayudar a enfrentar cualquier idea equivocada, errónea, que confrontemos en nuestro camino. Si queremos que las futuras generaciones sobrevivan a esta sociedad terrible en la que están viviendo, debemos edificar las vidas de esas generaciones con principios bíblicos profundos, a fin de que cuando ellos no estén en casa, no solo puedan recordar lo que escucharon decir, sino que hayan formado en su interior lo que nos vieron hacer a nosotros también. Entonces quiero decirles, sostengamos nuestras convicciones con firmeza. Quisiera que veamos el ejemplo del profeta Daniel y sus 3 amigos y quienes emprendieron a un camino maravilloso en una tierra lejana de la tierra de ellos allá en Babilonia, y ellos de alguna u otra forma empezaron a aprender a sostener sus convicciones con firmeza en circunstancias verdaderamente difíciles. Así que en primer lugar, tengamos en cuenta que enfrentaremos circunstancias sumamente difíciles en esta vida que nosotros estamos experimentando. Y esa fue la experiencia del profeta Daniel. El profeta Daniel enfrentó circunstancias sumamente conflictivas. Y yo quisiera que leamos juntos Daniel capítulo 1, versículo 1 al 8, donde voy a describir esas circunstancias que él empezó a experimentar en una tierra ajena a la de él, allá en Babilonia. Leamos juntos Daniel 1 del 1 al 8. Dice así: En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Maravillosa palabra del Señor.
Daniel era un adolescente apenas cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén 3 veces. Y eso lo vemos en Jeremías 25, 9 al 12. Vemos esas descripciones. Este rey de Babilonia quemó la ciudad, tomó los mejores jóvenes hebreos, y entre ellos estaba el profeta Daniel, y les enseñó la cultura babilónica, dándoles la educación que cubriría cada aspecto de su nuevo estilo de vida ahora estos judíos en tierra de los babilonios. Parte del proceso de la asimilación a la cultura babilónica consistía en eliminar de sus mentes sus pensamientos de la idea acerca de su propio Dios Jehová, para implantarles a ellos en sus mentes la idea del Dios pagano Bel. Y esa era parte del proceso formativo que el profeta y sus amigos iban a recibir según los babilonios. Tratar de que se quitaran de su mente ese Dios Jehová, el único Dios para ellos, y que empezaran a considerar como Dios al Dios pagano Bel, que era el Dios de los babilonios. Primero les fueron dados privilegios reales para comer a la mesa del rey. Luego les fueron cambiados sus nombres originales, como acabamos de leer aquí, que tenían significados piadosos en la cultura hebrea, por nombres relacionados con el Dios de los babilonios, para borrar de su memoria su trasfondo judío y darles una nueva identidad. Lo que prácticamente quería entonces Nabucodonosor era transformar el chip de estos muchachos hebreos en esta nueva cultura. Y verdaderamente, qué terrible que traten de implantarnos una nueva forma de ser, una nueva filosofía, una nueva creencia. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Así que Daniel enfrentó circunstancias muy conflictivas a partir de este escenario que vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel. Pero quiero decirles que nosotros también enfrentaremos circunstancias sumamente difíciles en nuestras vidas, así como lo que empezó a experimentar Daniel en medio de su contexto en aquella época. Pero a pesar de ello, quiero decirles que debemos mantener firmes nuestras convicciones sin hacer ninguna concesión. No debemos hacer ninguna concesión ante el mundo que nos quiere transformar de lo bueno que ya somos en Cristo, de lo maravilloso que la gracia de Cristo ha empezado a formar a nosotros hacia el mundo. El mundo nos quiere transformar, nos quiere cambiar nuestros ideales bíblicos, nuestros principios. Pero yo les digo, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones sin hacer ni una sola concesión. Daniel y sus 3 amigos lo hicieron de esa forma. Ellos plantearon en su mente y en su corazón no tener ninguna concesión, no dejarse manipular, no cambiar aquello bueno por cosas malas. Veamos ahora los versículos 12 y 13, ahí mismo del capítulo 1 de Daniel. Dice así: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Miren, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, conocían la palabra de Dios referente a la preparación de los alimentos según las leyes judías, y a no comer o a beber nada que hubiese sido ofrecido a un ídolo. Y Daniel estaba muy consciente junto con sus 3 amigos de que Dios les había demandado, desde que ellos conocen al Señor, les había demandado que no debían comer comidas que no estuvieran estipuladas en las Sagradas Escrituras antiguotestamentarias. Ellos estaban muy conscientes de su responsabilidad de obedecer el mandamiento del Señor que estaba en Éxodo 34, 12 al 16. Yo quisiera que leamos juntos este pasaje de Éxodo 34, 12 y 16, porque diríamos, esa es la base bíblica de Daniel y sus amigos para decirle no a esa propuesta de comer carne y de comer comidas raras y de comer cosas y de hacer cosas que podrían redundar en sacrificio a un Dios que no es el único y verdadero Dios para ellos. Así que ellos tenían en mente Éxodo 34, 12 al 16, el cual dice así: Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso,
Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Verdaderamente esta era una palabra que la tenía muy clara Daniel y sus 3 amigos. Y cuando ellos reciben una propuesta en Babilonia que contradice esta palabra, ellos están determinados, están firmes en sus convicciones y no hacen ninguna concesión. La devoción a su Dios, Jehová, estaba tan arraigada en las mentes de Daniel y sus amigos que ellos tenían una actitud completamente distinta en torno a su situación que estaban experimentando. Daniel le rogó a su jefe que les dieran la oportunidad de comer legumbres por 10 días. Y al cabo del tiempo, la apariencia de ellos iba a lucir mejor. Así que fue una prueba de sus propias convicciones. Dios nos va a permitir pruebas que van a poner verdaderamente, amigos y amigas, hermanos en Cristo que están viendo, van a poner a pensar nuestra mente con respecto a las convicciones que nosotros ya tenemos. Dios va a permitir que vengan adversidades, Dios va a permitir que vengan cambios en el mundo, en nuestra manera de ser educados en el planeta, en nuestras naciones, con filosofías, con prácticas ajenas. Tal vez vamos a ir a la universidad y nos vamos a encontrar con cosas donde Dios nos va a probar. Y Dios nos va a permitir ese tipo de pruebas para ver qué tan firmes son nuestras convicciones en Él. Así que Daniel no solamente enfrentó circunstancias sumamente conflictivas durante la época donde estuvieron cautivos en Babilonia. Él tampoco se aferró a costumbres ajenas a sus principios espirituales. Por eso nosotros no debemos hacer ninguna concesión y tenemos como modelo la actitud de Daniel, que en medio de adversidades él está diciendo, ok, yo soy firme con mis convicciones. No debemos doblegarnos ante los valores de este mundo, amigos y amigas. Tal como Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:2 cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todo lo que diga la sociedad va a ser correcto. No debemos aceptar todo lo que, por ejemplo, hoy en día, en esta época de pandemia, todo lo que las Naciones Unidas nos digan, todo lo que la Organización Mundial para la Salud nos esté proponiendo, especialmente por su alianza con filosofías y tendencias malévolas que están basadas en conceptos que contrarian la palabra de Dios. No debemos aceptar, por ejemplo, el aborto ni el matrimonio entre personas del mismo sexo como prácticas válidas para nosotros porque contradicen los preceptos establecidos por la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo una serie de propuestas que el mundo nos está haciendo y allí es donde Dios nos quiere probar. No todo lo que nuestros gobiernos nos dicten para que hagamos debemos aceptarlo, a pesar de que sí debemos esforzarnos por someternos a nuestras autoridades en la mayoría de las cosas que nos vayan diciendo, tal como lo demanda el Señor en Romanos 13 del 1 al 7. Pero en todas aquellas cosas con las que el gobierno quiera obligarnos a deshonrar nuestros principios bíblicos, no debemos aceptarlo. Y es allí donde Dios nos va a poner a prueba. ¿Estamos dispuestos nosotros, por ejemplo, a pagar el precio de nuestros principios? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos ofrecen, por ejemplo, ciertas ventajas con tal de que cedamos a nuestros principios? ¿Mantenemos nuestra integridad o nos vamos a acomodar a lo que nos están ofreciendo? ¿Estamos dispuestos por razones de conciencia a renunciar a las ventajas que nos ofrecen? O peor, a ser marginados porque no estamos colaborando con las propuestas que nos hacen. ¿Estamos dispuestos a que nos echen de un trabajo? ¿Estamos dispuestos a que nos sancionen en tal situación de la vida porque estamos diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque contradice los valores del Señor? ¿Hasta qué suma de dinero, por ejemplo, eres incorruptible si te han ofrecido dinero? ¿Te dejas sobornar? ¿Estás dispuesto a ceder?
o tratas de justificar tu deshonestidad diciéndote a ti mismo que hay ofertas que no se pueden rechazar y por eso es que la aceptas. Tal vez ese negocio turbio que te están ofreciendo, donde tienes que participar de venta de cocaína o venta de marihuana. Y tú dices, pero si estoy en necesidad, yo no puedo pasar por alto esto. Y Dios sabe mi necesidad. ¿Estás dispuesto a perder con tal de ganar? Y cuando digo a perder, quizás una oferta laboral o quizás una oportunidad. Pero cuando digo ganar, sabiendo que Dios te va a hacer ganar tarde o temprano por permanecer firme en sus principios. Si te proponen un negocio incorrecto, por ejemplo, ¿hasta qué ganancias estás dispuesto a renunciar para mantener tu integridad? Todos deberíamos mantener firmes nuestras convicciones, como Daniel y sus 3 amigos demostraron allá en Babilonia en ese periodo de 70 años de cautividad, manteniéndose firmes a sus convicciones. Y nosotros, si somos cristianos, debemos aprender a mantenernos firmes hoy en día con tantas propuestas ajenas a la palabra del Señor. Y todos debemos mantenernos firmes con nuestras convicciones sin hacer ninguna concesión. Pero la pregunta es entonces, ¿qué clase de personas somos? Porque si Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes con nuestras convicciones, pues eso es lo que deberíamos hacer. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué clase de personas somos? Porque muchas veces nos damos cuenta que no somos ese tipo de persona que decimos ser, porque no estamos completos. La palabra integridad tiene que ver con completud, tiene que ver con estar completos, que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, concuerda con lo que nosotros hacemos. Y de esa forma somos íntegros. Y de esa forma nosotros nos sostenemos con nuestras convicciones de manera firme. Entonces, ¿qué clase de personas somos? Es la pregunta. Y me gustaría que viéramos qué clase de hombre fue el profeta Daniel, para que nos pongamos un poco en perspectiva con él y que determinemos si nosotros, como hijos de Dios, nos parecemos un poquito, en cierto sentido, al profeta Daniel y a sus amigos con sus convicciones. Así que veamos qué clase de hombre era el profeta Daniel. En primer lugar, quiero decirles que Daniel fue un hombre valiente, fíjense. Verdaderamente se requiere la valentía para decirle no a una propuesta de engaño que pueda no solamente crearte un daño a ti, sino distanciarte de tu relación con Dios. Él era una persona valiente. Daniel decidió honrar las leyes de Dios al rehusar comer la comida del rey. Miren, Daniel y sus amigos pudieron haber perdido sus vidas, pero ellos sabían que un compromiso con Dios puede conducirles a otro compromiso. Ellos tenían muy claro que si están comprometidos con algo y practican ese compromiso, eso les lleva a otro compromiso y lo van a practicar también. Y para hacer eso se requiere valentía. Se requiere valentía para permanecer en los principios de la palabra del Señor que Dios quiere que nosotros sostengamos. Pero bueno, él era valiente. Pero ¿qué más era el profeta Daniel? Y quiero decirles que él fue un hombre de fe. Se requiere valentía por un lado, pero también se requiere fe. Daniel confió que Dios haría posible que la apariencia de ellos fuera la mejor y que sus mentes fueran las más brillantes entre los mejores al proponer la prueba de legumbres por 10 días. Él le hizo una propuesta a esta gente de Babilonia y les dijo, bueno, ¿saben qué? No vamos a comer esto, pero yo te hago una propuesta. Danos la oportunidad de comer legumbres por 10 días y te voy a demostrar que no es necesario comer eso, sino que con lo que nosotros estamos acostumbrados vamos a seguir adelante y vamos a lucir bien. Así que se necesita fe para hacerle propuestas contrarias al mundo. Vamos a tener que levantar nuestra voz con fe, sabiendo que las propuestas que salen de la palabra de Dios son mucho que mejores que las propuestas del mundo. Pero también Daniel fue un hombre de humildad. Por eso les digo, se requiere valentía para sobreponerse a los preceptos de este mundo. Se requiere fe para sostener los preceptos de la palabra como la mejor propuesta para hacer en contrariedad a lo que nos están proponiendo. Pero también cuando vemos que él era humilde, se requiere humildad. Humildad. Miren, Daniel ganó el favor de su jefe con una actitud modesta y respetuosa al pedirle permiso para comer únicamente verduras y agua. Él no fue imponente. Él no fue como muchos cristianos o predicadores o pastores o falsos apóstoles que vemos hoy en día retando a las autoridades, ¿verdad? Con palabras abusivas. No. Vemos que Daniel
tuvo una actitud modesta y mucho respeto cuando le pide permiso para comer únicamente. Él no se impuso, él le dijo, ¿sabes qué? ¿Me darías permiso de comer solamente verduras y agua? Lo hizo con humildad. Se requiere humildad para poder conquistar al mundo. No nos vamos a quedar con los preceptos del mundo, pero tampoco vamos a andar peleando con aquellos que no están con los preceptos cristianos, bíblicos, sino que tendremos que pedirle a Dios mucha humildad para que podamos tener actitudes modestas y respetuosas. Y pedir permiso, como lo hizo Daniel, para poner nuestras propuestas en la mesa. Pero en cuarto lugar, ¿qué clase de persona somos nosotros a la luz de la persona que era Daniel? Bueno, Daniel también fue un hombre de principios. Miren, les estoy diciendo que él fue un hombre valiente. Él fue un hombre de fe. Fue un hombre de humildad, pero también fue un hombre de principios. Daniel tomó la determinación de obedecer al Señor y dejar que Dios obrara en base a su propia obediencia. Pues Daniel no permitió que sus creencias sucumbieran ante las preferencias de la realeza. Miren, él no se dio ese tiempo, él no se dio ese chance de que sus creencias sucumbieran. Dice el capítulo 1 y verso 8, miren lo que dice. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben? Dios desea que nosotros seamos personas valientes, con fe, con humildad, con profundos principios arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos sostener nuestras convicciones con firmeza. Daniel y sus 3 amigos llegaron incluso hasta las últimas consecuencias con sus convicciones firmes. Miren, leamos juntos los versículos 15 al 17, siempre ahí en el capítulo 1 de Daniel. Dice así: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 2 cosas importantes vemos y aprendemos aquí. Primero, ellos fueron promovidos a posiciones de honra. Miren qué interesante. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías entraron al servicio del rey, Nabucodonosor los encontró 10 veces mejores que sus otros hombres, y eso lo vemos en el verso 20. Y más adelante el profeta se distinguió de los 120 funcionarios gubernamentales por su servicio excelente. Así que Dios le dio una larga vida porque Daniel era un hombre de convicciones sólidas. Dios promueve a posiciones de honra a aquellos que estamos esforzándonos por sostener nuestros principios y nuestros valores con firmeza. Pero la segunda cosa importante que vemos en este pasaje de los versículos 15 al 17 es que ellos fueron probados en todo lugar a donde llevaban sus convicciones. A donde quiera que ellos iban, siempre les iban a venir pruebas para ver si sus convicciones seguían firmes en su creencia en el Señor. Daniel valientemente interpreta los sueños de Nabucodonosor y las consecuencias a las que le llevaría su arrogancia si no cambiaba sus caminos. Eso lo vemos en el capítulo 4, 19 al 27, ahí siempre en Daniel. El profeta declaró a Belsasar que su reino había llegado a su fin en el capítulo 5, del 1 al 31. Sadrach, Mesach y Abed-nego rechazaron postrarse ante la imagen de oro de Nabucodonosor, a pesar de la amenaza de ser lanzados a un enorme horno de fuego. Y eso lo vemos en el capítulo 3, 16 al 18. Daniel continuó con su práctica de oración al Señor hasta las últimas consecuencias. No le importó que el edicto hubiera entrado en vigencia y fuera lanzado al foso de los leones. Y eso lo vemos en el capítulo 6, 1 al 20. Cuando estamos nosotros comprometidos con Dios,
sostenemos nuestras convicciones hasta las últimas consecuencias. Nosotros daríamos cualquier cosa por defender los principios del Señor y de su palabra hasta las últimas consecuencias. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué podemos esperar cuando nosotros vivimos por convicciones piadosas? ¿Será que nos va a ir bien o nos va a ir mal si nosotros vivimos con convicciones? Porque muchos no se atreven a vivir con convicciones profundas. Pero es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿qué podemos esperar cuando vivimos por convicciones piadosas? Bueno, la primera cosa que vamos a esperar es que Dios nos va a proteger. Habremos de esperar la protección del Señor. El Señor cubrió a estos jóvenes piadosos en cada situación que ellos confrontaron. En cada situación difícil donde ellos dijeron, ok, nosotros estamos firmes en nuestras convicciones. No nos vamos a dejar doblegar por lo que Nabucodonosor y todos los demás quieren que hagamos. Vamos a estar firmes. Y Dios les protegió en cada una de las circunstancias. Dios les protege allí, en el foso de los leones, en el horno de fuego. Les protege en la corte. Les protege donde quiera que ellos se movían. Porque cuando nosotros ponemos firmeza a nuestras convicciones piadosas basadas en la Biblia, Dios nos va a proteger. No hay ningún problema. Tal vez ahorita tenemos algún enredo, pero tarde o temprano Dios nos va a sacar adelante porque Él nos está librando constantemente. ¿Qué más podemos esperar cuando vivimos por convicciones? Bueno, tenemos que esperar pruebas y sufrimientos. Quienes procuran vivir movidos por convicciones piadosas serán probados, y no solamente probados, serán acusados con los estándares que rige este mundo y falsamente acusados o maltratados hasta el punto incluso de poder ir a la muerte. Y por eso ustedes miran en Asia, en el norte de África, en otros países, aquí mismo en el sur de México, cerca a nosotros, en muchas partes donde hay persecución. Gente está siendo probada con sufrimiento hasta las últimas consecuencias, defendiendo sus principios y sus valores. Y vemos a tanto cristiano que no solamente está siendo perseguido, sino también los asesinan por sus convicciones. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús en el primer siglo. Murieron con pruebas y sufrimientos encima, pero nunca negaron al Señor. Ya toda vez maduros en Cristo, ellos avanzaban con tanta persecución, con tanta problemática con los romanos, aún con el judaísmo persiguiéndoles a ellos. Ellos fueron firmes en sus convicciones, pero tuvieron firmeza sabiendo que iban a venir pruebas y sufrimientos. Pero ¿qué más podemos esperar cuando vivimos por convicciones? Bueno, ser promovidos. Miren, Dios honra y promueve a quienes sostienen firmemente sus convicciones. Tarde o temprano, aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita te menospreciaron, aunque ahorita te humillaron en la universidad, se burlaron de ti por tus principios como cristiano, tal vez se burlaron de ti en tu trabajo porque salías corriendo para ir a la iglesia a un culto y se burlaban de ti, ahí va el evangélico. Pero ¿sabes una cosa? Tal vez te sacaron de tu trabajo y te expulsaron porque no estuviste de acuerdo con algunas políticas que contradicen la palabra de Dios y te quedaste sin trabajo y estás sufriendo. Pero te voy a decir algo, más vale quedarte sin trabajo y sufrir por unos meses o algún tiempo, pero recuerda que Dios tarde o temprano te va a promover porque Él honra y promueve a quienes sostienen con firmeza las convicciones de Dios en sus mentes y en sus corazones. Y finalmente, ¿qué más podemos esperar cuando vivimos por convicciones? Bueno, Dios va a estar obrando en la vida de nosotros, pero no solo de nosotros, de otros que están alrededor nuestros. Los reyes a quienes Daniel sirvió tuvieron que reconocer al Dios verdadero al que Daniel servía. La gente a tu alrededor quiere saber si tu vida es consecuente con los principios bíblicos también, hermano y hermana que me estás viendo. Ellos quieren escuchar en nuestras conversaciones que somos fieles a nuestras convicciones. Así que te quiero animar a que lleves tus convicciones a donde quiera que tú vayas. A tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, quieren ver que seas consecuente con tus convicciones. Pero también en tu trabajo, tus jefes, tus compañeros, tú dices que eres cristiano, pues entonces demuestra con firmeza tus convicciones bíblicas como cristianos. Ahí en la escuela, en el colegio, en la universidad, en tu comunidad, todo el mundo quiere ver si tú estás siendo firme con tus convicciones piadosas en Cristo Jesús.
Por eso tienes que esforzarte por practicar la palabra del Señor. Si la Biblia dice, pues ninguna palabra corrompida salga de tu boca, pues no hay que decirlo. Ahí mantenemos y sostenemos nuestra integridad ante el mundo. Si la Biblia dice, pues que no robemos, pues no hay que robar. Si la Biblia dice que no mintamos, pues no mintamos. Si la Biblia dice que seamos fieles a nuestros cónyuges, pues seamos fieles a nuestros cónyuges, no cometiendo adulterio. Si la Biblia dice que no forniquemos, pues no forniquemos, esperémonos hasta casarnos para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque debemos mantener firmes nuestras convicciones bíblicas. Dios nos va a recompensar en un momento maravilloso de nuestra vida en la tierra, pero también en el cielo, nuestra firmeza en nuestras convicciones. En conclusión, quiero decirte que Daniel nos provee un ejemplo poderoso de cómo defender nuestras convicciones. Daniel vivía en un pueblo extranjero, lejos de los valores familiares originales de él. Los babilonios habían planeado amoldarlo a su propia cultura pagana para desarraigarlo de sus convicciones hebreas con las cuales él había nacido y crecido. Una sociedad secularizada requiere de jóvenes y adultos valerosos que, como Daniel, no contaminen ni comprometan su relación con Dios frente a las presiones que van a estar enfrentando constantemente. Se necesita de cristianos genuinos, con principios inmutables, inalterables, que sean inamovibles a las influencias de los estándares sociales y culturales y que basen sus convicciones solamente en la palabra de Dios. Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, que nosotros nos basemos en los principios de la palabra de Él. Aunque constantemente estemos enfrentando circunstancias sumamente difíciles en nuestra vida, como las de Daniel y sus amigos, debemos mantener firmes nuestras convicciones sin hacer ninguna concesión, como ellos tampoco hicieron ninguna concesión, llegando hasta las últimas consecuencias. Si nosotros vivimos por convicciones piadosas, Dios nos va a otorgar su protección en medio de las pruebas y de los sufrimientos. Seremos promovidos por causa de nuestras firmes convicciones y Él va a estar obrando en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Yo deseo que cada uno de ustedes sea bendecido por el Señor mientras estén viviendo con convicciones firmes. Hemos visto personas que les empieza a ir mal o a nosotros mismos nos empieza a ir mal porque empezamos bien con nuestras convicciones con el Señor, pero fuimos cediendo poco a poco hasta el día en que nosotros nos alejamos en nuestra práctica de las convicciones bíblicas que Dios quería que nosotros tuviéramos. Que el Señor nos ayude a sostener nuestras convicciones con firmeza. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Quetzaltenango, Guatemala, y deseo que el Señor te prospere abundantemente en la medida en que vivas para Él, sosteniendo tus convicciones con firmeza. Espero compartir la palabra de Dios contigo en una próxima ocasión. Saludos y bendiciones para todos.